¿Cómo podemos resolver el problema del laberinto aplicando backtracking recursivo? Para resolver este problema, vamos a utilizar como base el siguiente tablero que habíamos descrito de forma previa en la sección anterior, donde básicamente este tablero es una matriz de tamaño 5 por 5, donde vamos a partir en la posición 0.0 y vamos a querer llegar a la posición 4.4, y donde vamos a respetar las reglas del juego. Entonces lo primero que hacemos básicamente es definir esta matriz de tamaño 5 por 5, donde las posiciones en 0 son posiciones por donde nosotros podemos pasar, y las que están marcadas con 1 son las que identifican los muros sobre los cuales nosotros no podemos pasar directamente. Por otro lado, definimos nuestra posición inicial, coordenada en X, coordenada en Y, es decir, posición 0.0, y nuestra coordenada de salida, es decir, el punto 4.4, donde X se relaciona con la fila y donde Y se relaciona con la columna. Vamos a llamar a una función recursiva, la cual, si nos retorna true, significa que se encontró solución y simplemente nos mostrará el tablero. Si nos retorna false, entonces simplemente no existe un camino para ese tablero concreto. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta este backtracking recursivo? Para hacer esto, se construye lo que es una función recursiva, donde vamos a recibir elementalmente lo que es el laberinto, la posición inicial con coordenada X e Y la posición final, coordenada X e Y. Lo primero que se realiza es intentar validar el movimiento. Esta instrucción descrita de esta manera significa lo mismo que si validar movimiento es igual false, entonces retorna false y cierra esta función. Si nos da true, entonces omite esta instrucción. Entonces acá simplemente llamamos a validar movimiento. Le pasamos al tablero y las coordenadas que queremos verificar su movimiento. En una primera iteración partimos con X0 e Y0. Validamos si estamos dentro del tablero y también que no choquemos con un muro. ¿Cómo sabemos que estamos dentro del tablero? Sabemos que estamos dentro del tablero porque el valor de X es mayor a 0 y menor o igual a 4. Lo mismo con Y. Por lo que si se cumple esto, que es básicamente lo opuesto, significa que estamos fuera del tablero. Retornamos false, lo cual quiere decir que este movimiento no es válido. Y por otro lado, esta instrucción nos dice que si la posición que estamos intentando evaluar es distinta a 0, significa que este movimiento no es válido, porque según nuestra lógica, las posiciones en 0 son aquellas donde sí podemos transitar. Pero si esta está marcada con un 1 o cualquier otro valor, quiere decir que o hay un muro o bien ya pasamos sobre esa posición. Entonces ahora bien, si el movimiento es válido, esta instrucción no se ejecuta. Y entonces quiere decir que sí podemos movernos a esa posición. Hacemos nuestro primer movimiento y marcamos la posición actual 0.0 con cualquier valor. En este caso nosotros le colocamos el valor de num más, donde num es una variable global que parte en 2, pero que al momento de imprimirse va a mostrar el valor que se marcó menos 1. Entonces acá marcamos esa posición con un 2 y luego aplicamos un incremento. Entonces nuestra posición quedó marcada. Lo siguiente que evaluamos es si llegamos a la salida, es decir, si X e Y actual coinciden con la coordenada 4.4. Como el primer movimiento estamos en 0.0, esta condición obviamente no se cumple, no llegamos a la salida, por lo tanto, se omite. Imprimimos el tablero para verificar el movimiento que hicimos. Ahora nosotros queremos desplazarnos en el tablero. Queremos hacer otro movimiento, marcar otra casilla. Para lo cual aplicamos un patrón de movimiento. Siempre intentamos ir hacia arriba, luego a la derecha, abajo, izquierda. Es decir, arriba, luego a la derecha, luego abajo y luego a la izquierda. Llamamos de forma recursiva a la misma función, a la cual le pasamos los mismos valores, excepto uno. En este caso, variamos el valor de X. Decimos, X acá vale 0, 0 menos 1 es 1. Por lo tanto, en la siguiente iteración vamos a estar recibiendo lo que es la coordenada menos 1, 0, porque disminuimos el valor de X en 1 y conservamos el valor de Y. Estamos probando si este movimiento es válido. Aún no lo marcamos. Entonces, al volver a llamar a esta función recursiva, ejecutamos el algoritmo desde acá, desde el inicio, validamos el movimiento, pero como X es inferior a 0, esto nos retorna false, esto se cumple, nos retorna false, cerramos esa llamada recursiva, volvemos a la llamada anterior, ejecuto esta instrucción, no se cumple esta instrucción, esto no nos devuelve true y por tanto no se ejecuta lo que hay dentro de este condicional. Simplemente se ejecuta esto, pero no lo que está dentro. Por tanto, se salta esta instrucción y procede a intentar moverse a la derecha. Pasamos los mismos valores, exceptuando el valor de Y. Esto quiere decir que ahora, como Y valía 0, ahora va a valer 1. El valor de X se conserva. Este movimiento nos va a decir no se puede mover hacia acá.
porque hay un muro, se va a cerrar esa llamada recursiva, vamos a volver a este punto, no se ejecuta la instrucción interna porque esto nos devolvió false y pasamos a la siguiente instrucción. Intentamos ir hacia abajo. El mismo procedimiento. Variamos el valor de x, pero ahora sumándole 1 y el valor de y se conserva. Abrimos una nueva llamada recursiva que ahora nos va a decir sí, sí puedes moverte hacia acá, porque estamos ejecutando el algoritmo de nuevo, no se ejecuta esta instrucción, se marca la casilla, aumentando el contador en 1, verificamos si llegamos a la salida, no estamos en la salida porque ahora estamos en la posición 1.0, que es distinto a 4.4, imprimimos el laberinto y volvemos a ejecutar la misma lógica. Intentamos ir hacia arriba, no se puede, derecha no se puede, abajo sí se puede, abrimos una nueva llamada recursiva que nos dice sí, puedes ir hacia acá. Verificamos que estamos en el final, no estamos en el final, mostramos el tablero, volvemos a ejecutar el algoritmo recursivo. Estando en este punto ocurre backtracking, pues no se puede ir arriba, ni a la derecha, ni abajo, ni a la izquierda. Esto quiere decir que se ejecutaron estas 4 instrucciones y todas nos dieron false. Lo que ocurre acá es que cada llamada recursiva queda abierta esperando una respuesta. Entonces acá nosotros hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 llamadas recursivas, donde cada una espera una respuesta de la siguiente. Actualmente estamos acá, llegamos a esta línea de código, la que nos dice aplica backtracking. Como no hay ningún movimiento válido, haz que el último movimiento se haga 0, se deshace, muestra ese movimiento y retorna false. Como no hay ninguna otra instrucción, se cierra esa llamada recursiva, se incrementó el valor del número para saber que hicimos un movimiento, pero no se anota ese valor. Se vuelve a la llamada recursiva previa, que va a decir, bueno, ¿qué líneas de código yo estaba ejecutando? Estaba moviéndome hacia la derecha en ese instante. Esto nos retornó false, porque la llamada anterior ejecutó esta instrucción, lo que quiere decir que no voy a ejecutar la instrucción interna. Intento ir hacia abajo ahora. No puedo ir abajo, no puedo ir a la izquierda. Entonces hago backtracking, vuelvo a esta posición 0, retorno false a la llamada previa. Estaba a decir, yo estaba ejecutando esta línea de código. Entonces ahora voy abajo, no puedo. Voy a izquierda, no puedo. Vuelvo 0 a esta posición. Vuelvo acá. Esta me dice, yo estaba ejecutando la instrucción de ir hacia arriba. Entonces ahora intentaré ir a la derecha. No puedo. Intentaré ir hacia abajo. Sí puedo. Abro una llamada recursiva. Esta me dice, sí puedes moverte hacia acá. El movimiento es válido. Anotamos el movimiento. ¿Estamos en la posición de salida esperada? No. Como no estamos en esa posición, volvemos a intentar hacer otro movimiento. Arriba no puedo, derecha sí puedo. Movimiento es válido, se anota, no estamos en la salida, volvemos a aplicar. Arriba no puedo, derecha sí puedo. Llamada recursiva me dice que sí puedo hacer este movimiento, pero no es la casilla de salida, volvemos a aplicar la función. ¿Puedo ir hacia arriba? Sí. Estando acá, aplicamos backtracking nuevamente. No podemos hacer ningún movimiento. Entonces llegamos acá, se ejecuta el backtracking, volvemos ese movimiento a 0, incrementamos de forma interna el valor del número, cerramos esa llamada, volvemos a la llamada anterior, que estaba ejecutando la instrucción de ir hacia arriba. Ahora intenta ir a la derecha, ahora intenta ir hacia abajo. Abajo sí se puede. ¿Movimiento es válido? Me dijo que sí, saltamos esta instrucción, se marca esa casilla y como esta instrucción se cumple, condición me dice sí, llega hasta la salida. Cierra esta llamada recursiva pero devuelve true. Esta posición no se volvió a marcar en 0 porque no se ejecutó esta instrucción. Simplemente cerramos esa llamada porque se ejecutó la condición de victoria, esta instrucción. Vamos a volver a la llamada recursiva previa. De acá, intentó moverse hacia abajo, ejecutó esta instrucción, pero a diferencia de los casos previos, esta condición me devolvió true porque la llamada previa ejecutó esta instrucción. Y como esta condición se cumple, ejecutamos su algoritmo interno, que simplemente me dice devuelve true y cierra esta llamada. Se cierra esta llamada, volvemos a esta llamada, como la llamada previa me dio true, se ejecuta su algoritmo interno, me dice true, me dice true, me dice true, y así sucesivamente hasta llegar al primer caso. Esta fue la primera llamada recursiva sobre la función llamada resolver laberinto, la cual intentó moverse hacia abajo. Como esta función me dio true, entonces también devuelvo true. Como nadie más estaba llamando esto, excepto el menú principal, volvemos al menú principal y ejecutamos la línea de código que hizo todo este embrollo. Esta línea. Como esta línea me devolvió true, se cumple esta condición y se muestra la solución final, mostrando el camino que se trazó. Si ejecutamos y compilamos este código, tenemos que en efecto se nos va marcando todo el conjunto de movimientos que se realizó. Y acá encontramos la solución.
Internamente se devuelve un conjunto de true hasta cerrar todas las llamadas recursivas y se imprime la solución final, donde esta solución no es la más óptima, simplemente es la primera que se encontró de todas las posibles que pueden haber, explicando lo que es backtracking recursivo.